La mayoría de las personas pasan su vida atrapada en un ciclo interminable de preocupaciones, miedos y emociones descontroladas. Se dejan arrastrar por los problemas, reaccionan impulsivamente ante las críticas y viven obsesionadas con el futuro y el pasado. Pero, ¿y si te dijera que existe una manera de romper con todo esto y vivir con una paz inquebrantable, pase lo que pase? Los antiguos estoicos descubrieron el secreto para dominar la mente y el alma, enseñando que la verdadera libertad surge cuando aprendemos a actuar con propósito, sin apegos y con una serenidad indestructible. En este video vamos a explorar cómo aplicar los principios del estoicismo para que nada te afecte. Descubrirás por qué la disciplina no es una restricción, sino la clave para una vida libre y significativa, cómo controlar las emociones sin reprimirlas, y la poderosa práctica de la gratitud consciente para transformar cualquier situación. Hablaremos de la importancia de aceptar el cambio, dejar ir el pasado y no dejar que las opiniones ajenas determinen tu valor. Cada uno de estos principios, si los aplicas con disciplina, tiene el poder de cambiar radicalmente la forma en que vives y percibes el mundo. Si buscas una paz interior auténtica y la habilidad para enfrentar cualquier desafío con firmeza y calma, te invito a quedarte hasta el final. Pero antes de continuar, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Muchas personas que ven nuestros videos aún no están suscritas, y no quiero que te pierdas los próximos contenidos que pueden transformar tu vida espiritual y emocional. Comencemos este viaje hacia la verdadera libertad estoica. Encuentra virtud en la disciplina. La disciplina, lejos de ser una restricción, es una forma sublime de libertad. Aquellos que dominan su mente entienden que establecer hábitos positivos y mantener compromisos con uno mismo es la clave para vivir en armonía con sus valores. La verdadera fortaleza reside en elegir conscientemente lo que se hace cada día, evitando que los impulsos momentáneos desvíen el propósito. Al igual que los estoicos, que veían en la autodisciplina el camino hacia la virtud, nosotros también podemos hallar paz en la rutina bien dirigida. No se trata de vivir atados a reglas rígidas, sino de actuar de manera coherente con lo que consideramos correcto y significativo. La disciplina, entonces, se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo personal y para alcanzar un equilibrio emocional sólido y duradero. La libertad auténtica surge cuando uno se libera de los caprichos del momento y actúa según principios claros. Los estoicos comprendían que la felicidad no dependía de las circunstancias externas, sino de la capacidad para mantener la serenidad frente a ellas. La disciplina permite exactamente eso: permanecer firme ante las adversidades, evitando ser arrastrado por emociones descontroladas. Cada pequeño acto de constancia, desde levantarse temprano hasta dedicar tiempo a la meditación, fortalece la voluntad y refuerza la confianza en uno mismo. La vida se vuelve menos caótica cuando se estructura conscientemente, y el alma halla tranquilidad en la repetición de actos virtuosos. Sin embargo, la disciplina no es sinónimo de sacrificio interminable. Los estoicos sabían equilibrar deber y placer, entendiendo que vivir conforme a la virtud no implicaba renunciar a la felicidad, sino encontrarla en acciones significativas. La autodisciplina permite experimentar una satisfacción más profunda, aquella que surge al saber que se está avanzando hacia algo valioso. Mantener el enfoque en los objetivos, aunque a veces resulte incómodo, es lo que distingue a quienes realmente prosperan. Es un recordatorio constante de que cada esfuerzo tiene un propósito y que la verdadera recompensa es el crecimiento personal alcanzado en el proceso. En el mundo actual, donde la inmediatez y la gratificación instantánea dominan, la disciplina parece un concepto anticuado, pero es precisamente en estos tiempos cuando se vuelve más esencial.
resistir las distracciones constantes, actuar con propósito y decidir con cuidado cómo se invierte el tiempo es un acto revolucionario. La disciplina nos salva del arrepentimiento futuro, permitiéndonos vivir sin las cargas del si hubiera y el ojalá. Al asumir el control sobre nuestras acciones diarias, nos aseguramos de que cada paso esté alineado con nuestros valores y objetivos de vida. De este modo, la disciplina deja de ser vista como una carga y se revela como un sendero hacia la libertad espiritual. Es el arte de decirse a uno mismo no ahora para poder decir sí a lo que realmente importa. La virtud florece cuando se actúa de forma deliberada y constante, forjando un carácter capaz de resistir las tormentas del destino. Quien comprende esto, descubre que la disciplina es, en el fondo, un acto supremo de amor propio y un camino hacia la paz interior. Y así, sin darnos cuenta, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo, el dominio de las emociones. Domina tus emociones y no dejes que te dominen. El dominio de las emociones no implica reprimirlas, sino comprenderlas y manejarlas de manera racional. Los estoicos enseñaban que el verdadero poder radica en la capacidad de mantener la calma ante las adversidades, evitando ser arrastrados por la ira, el miedo o la tristeza. Las emociones son mensajeras, no tiranas. Indican lo que valoramos, pero no deben dictar nuestras acciones. Quien aprende a observar sus propios impulsos sin reaccionar automáticamente, comienza a experimentar una libertad profunda y genuina. La meditación, por ejemplo, es una práctica eficaz para desarrollar esta habilidad. Permite tomar distancia de los pensamientos fugaces y responder con sabiduría en lugar de impulsividad. Cuando se cede el control a las emociones, uno se convierte en esclavo de las circunstancias. Los estoicos aconsejaban recordar que los eventos externos no son los que perturban, sino la interpretación que hacemos de ellos. Imagínate en medio de una tormenta. No puedes detener la lluvia, pero sí decidir cómo enfrentarte a ella. La vida, en muchos sentidos, es igual. Practicar el estoicismo implica cuestionar las primeras reacciones y decidir conscientemente cómo actuar. Este proceso, aunque desafiante, fortalece el carácter y cultiva un equilibrio emocional sólido. Sin embargo, esto no significa convertirse en alguien frío o indiferente. La empatía y la compasión son fundamentales para una vida virtuosa. Dominar las emociones implica reconocerlas con honestidad, entender su origen y elegir la respuesta más sabia. Por ejemplo, sentir ira frente a una injusticia puede ser el primer paso para actuar con coraje, siempre y cuando la acción esté guiada por la razón y no por el impulso. La práctica constante de esta reflexión transforma la manera en que se afrontan los desafíos cotidianos, permitiendo actuar con propósito y serenidad. El control emocional también evita que el pasado o el futuro roben la paz del presente. Muchas veces, el resentimiento y la ansiedad nacen de emociones mal gestionadas. Al recordar que lo único verdaderamente bajo nuestro control son nuestras reacciones, uno empieza a soltar la necesidad de controlar todo lo demás. La meditación, la oración y el ejercicio de la gratitud son herramientas prácticas que los estoicos recomendaban para fortalecer la mente frente a las tormentas emocionales. El apóstol Pablo, en Filipenses 4, 6, 7, lo expresaba de forma similar. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y den gracias. Este enfoque, basado en la aceptación serena y el actuar racional, permite experimentar una paz que supera todo entendimiento. Así, quien domina sus emociones descubre que, lejos de perder sensibilidad, adquiere una visión más clara y profunda de la vida. La serenidad se convierte en la norma, y los problemas pierden su capacidad de desestabilizar. Avanzamos entonces hacia el siguiente pilar del estoicismo: la importancia
de no tomarse las cosas personalmente. No te tomes las cosas personalmente. Uno de los mayores desafíos para la paz interior es la tendencia a tomarse las críticas y los juicios de los demás como ataques personales. Los estoicos enseñaban que lo que otros piensan o dicen refleja más sus propias luchas internas que nuestra verdadera esencia. Epicteto, por ejemplo, sostenía que no son los eventos en sí, sino nuestras opiniones sobre ellos, lo que realmente nos afecta. Adoptar esta perspectiva permite vivir con ligereza, evitando las heridas innecesarias que producen las palabras ajenas. Entender que las críticas suelen ser un reflejo de las inseguridades y frustraciones de quienes las emiten es un paso crucial hacia el equilibrio emocional. En la práctica, esto significa recordar constantemente que cada persona tiene su propia percepción de la realidad, influenciada por sus experiencias y emociones. Alguien puede despreciar nuestros logros simplemente porque ellos mismos no han alcanzado los suyos. Tomarse las cosas personalmente, entonces, es caer en la trampa del ego. Los estoicos sugerían responder con comprensión, o incluso con humor, a las críticas injustas. Imagina a alguien lanzando palabras hirientes como piedras. Puedes recogerlas y cargar con ellas o dejarlas caer al suelo sin más. Esta actitud no solo evita conflictos innecesarios, sino que también preserva la serenidad y la disciplina mental. No tomarse las cosas personalmente también es esencial para el desarrollo personal. Cuando uno se libera del peso de las opiniones ajenas, comienza a actuar conforme a sus propios valores y no para complacer a los demás. Esta independencia es la base de la auténtica felicidad y de una vida significativa. Es cierto que escuchar críticas puede ser útil cuando se hacen con intención constructiva, pero depender emocionalmente de la aprobación externa es una prisión invisible. La verdadera libertad surge al saber que el valor personal no se mide por la aceptación social, sino por la coherencia entre lo que uno cree y lo que hace. Incluso Jesús enseñó a sus discípulos a no tomar la hostilidad ajena como algo personal. En Juan 15, 18, 19 les dice: «Si el mundo los odia, tengan presente que antes me odió a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido, por eso el mundo los odia». Este pasaje recuerda que la incomprensión y el rechazo pueden ser pruebas necesarias en el camino espiritual, y que mantener la paz ante ellos es signo de verdadera fortaleza. Así, aceptar con serenidad lo que no depende de nosotros y enfocar la energía en lo que sí podemos controlar se convierte en un acto de sabiduría estoica. Quien aprende a no tomarse las cosas personalmente descubre una ligereza y una paz que pocos experimentan. La vida deja de ser un campo de batalla de egos heridos y se transforma en una oportunidad constante de crecimiento y aprendizaje. Así, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: no dejar que las cosas y el estatus definan nuestro valor. No dejar que las cosas y el estatus te definan. En un mundo obsesionado con las apariencias y las posesiones materiales, los estoicos enseñaban que el verdadero valor personal no depende del estatus ni de las cosas que se poseen. La esencia de una vida virtuosa radica en cultivar valores internos, como la sabiduría, la justicia y la templanza. Epicteto afirmaba que no se es libre aquel que se preocupa por perder lo que posee, sino aquel que ha aprendido a vivir con poco y a encontrar riqueza en lo intangible. El apego a las cosas, por tanto, no es más que una forma sutil de esclavitud emocional. La disciplina para desprenderse de estos apegos es un acto de libertad y al mismo tiempo una práctica profunda de desarrollo personal. El error común es pensar que las posesiones garantizan la felicidad. Sin embargo, cuantas más cosas se tienen, mayor es el miedo a perderlas y más frágil se vuelve la paz interior.
Los estoicos proponían reflexionar frecuentemente sobre la impermanencia de todo lo material. Practicar el desapego, como hacían los antiguos filósofos, permite vivir sin miedo y actuar con autenticidad. Por ejemplo, un empresario que basa su identidad en el éxito financiero vivirá atormentado por la posibilidad de perderlo. En cambio, quien cultiva la virtud como su verdadero tesoro podrá enfrentar cualquier pérdida con serenidad y dignidad. La felicidad, en este sentido, surge no de tener más, sino de necesitar menos. Incluso las Sagradas Escrituras aluden a este principio. En Mateo 6, 19, 21, Jesús enseñó: «No acumulen para ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón». Esta enseñanza refleja el mismo espíritu estoico. Los verdaderos tesoros son los valores eternos, no los bienes perecederos. Vivir de acuerdo con esta verdad no solo libera del sufrimiento inútil, sino que también fortalece la paz espiritual y emocional. Renunciar a la necesidad de reconocimiento externo es otra forma de no dejarse definir por el estatus. La vanidad y el deseo de aprobación son trampas que impiden actuar con libertad. Cuando uno actúa conforme a sus valores y no a las expectativas ajenas, experimenta una libertad incomparable. No significa despreciar las cosas materiales ni el reconocimiento, sino entender que su valor es secundario y pasajero. La verdadera disciplina consiste en utilizar las posesiones sin permitir que ellas nos utilicen a nosotros. Este enfoque estoico no implica vivir en la pobreza, sino en la abundancia consciente, disfrutar de lo que se tiene sin miedo a perderlo. Al final, quien aprende a no dejarse definir por las cosas ni el estatus, descubre una paz difícil de perturbar. La serenidad surge al saber que pase lo que pase, la verdadera riqueza está dentro. Y así, con esta perspectiva, nos dirigimos al siguiente pilar del estoicismo: cambiar la perspectiva sobre los problemas y dificultades. Cambiar la perspectiva sobre los problemas y dificultades. La vida está llena de desafíos inevitables, pero la manera en que los interpretamos define si se convierten en piedras en el camino o en escalones hacia la superación. Los estoicos enseñaban que los problemas, en esencia, no son ni buenos ni malos. Todo depende de la perspectiva con la que se afronten. Marco Aurelio, en sus meditaciones, recordaba que el obstáculo en el camino se convierte en el camino mismo. Esta idea poderosa invita a ver las dificultades como oportunidades disfrazadas, momentos diseñados para fortalecer la disciplina, la paciencia y la sabiduría. Cada desafío, si se enfrenta con una actitud adecuada, se transforma en un maestro que guía hacia el crecimiento personal. Cuando se interpreta un problema como una tragedia personal, la desesperación se convierte en la única respuesta posible. Sin embargo, quienes practican el estoicismo aprenden a observar los problemas con distancia emocional, enfocándose en lo que realmente pueden controlar, sus acciones y reacciones. La clave está en reformular los pensamientos automáticos que generan angustia. Por ejemplo, perder un empleo puede parecer una calamidad, pero también puede ser la oportunidad para redirigir la carrera hacia algo más significativo. Este cambio de perspectiva no niega el dolor, pero lo integra como parte natural del proceso de aprendizaje y desarrollo personal. La Biblia también invita a adoptar esta visión. En Romanos 8:28, el apóstol Pablo dice: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman». Este pasaje sugiere que incluso los eventos más difíciles pueden obrar para nuestro beneficio si se los aborda con fe y paciencia. La aceptación serena de lo que no se puede cambiar, combinada con la acción decidida sobre lo que sí, refleja el corazón del estoicismo.
Aceptar los problemas como parte del plan divino permite enfrentar las adversidades con coraje y disciplina, sabiendo que cada batalla tiene un propósito mayor. Cambiar la perspectiva sobre los problemas también implica despersonalizarlos. Los estoicos recomendaban no tomarse los desafíos como pruebas destinadas a hacernos fracasar, sino como ejercicios para fortalecer el carácter. Al igual que un atleta que se entrena con pesos cada vez mayores, el alma se forja en la adversidad. La disciplina para mantener esta actitud es fundamental para alcanzar un equilibrio emocional duradero. La meditación diaria sobre la impermanencia de las cosas y la práctica de la gratitud consciente son herramientas poderosas para cultivar esta mentalidad. Reconocer los aspectos positivos, incluso en medio de las pruebas, transforma la angustia en una fuente de esperanza y resiliencia. Quien aprende a cambiar la perspectiva sobre los problemas, descubre que nada es tan terrible como parece a primera vista. La serenidad se convierte en la compañera constante y cada dificultad revela una lección valiosa. Con esta nueva visión, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: actuar con propósito y no dejarse llevar por la rutina o la indiferencia. Actuar con propósito y no dejarse llevar por la rutina o la indiferencia. La rutina tiene el poder sutil de adormecer el espíritu, convirtiendo los días en una repetición interminable de actos automáticos y vacíos de significado. Los estoicos, conscientes de este peligro, enseñaban la importancia de actuar siempre con propósito. Marco Aurelio insistía en que cada acción debía estar alineada con la virtud y el sentido de deber, recordando que la vida es demasiado breve para desperdiciarla en actos sin intención. La disciplina para vivir con propósito implica elegir conscientemente cómo se invierte cada momento, evitando caer en la indiferencia y la monotonía. No se trata de llenar la agenda de actividades, sino de asegurarse de que cada una tenga un sentido profundo y contribuya al desarrollo personal. Actuar con propósito exige una constante autoevaluación. Preguntarse, ¿esto me acerca a la persona que quiero ser?, es un ejercicio poderoso para evitar caer en la mediocridad. Los estoicos recomendaban comenzar el día estableciendo intenciones claras, casi como una oración matutina, y terminarlo reflexionando sobre lo que se hizo bien y lo que se puede mejorar. Esta práctica no solo fortalece la disciplina, sino que también permite vivir cada día como si fuera el último, con una urgencia serena y un enfoque decidido. La vida adquiere entonces un ritmo distinto, donde cada acción, por pequeña que parezca, se convierte en un ladrillo en la construcción de un carácter virtuoso. En las Escrituras encontramos un eco de esta enseñanza. En Efesios 5, 15, 16, Pablo aconseja: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento. Este llamado a vivir intencionalmente refleja la misma sabiduría estoica. Actuar con propósito y evitar el desperdicio de tiempo es esencial para alcanzar la plenitud. La disciplina para mantenerse fiel a este propósito, incluso cuando la rutina amenaza con arrastrarnos, es una forma de oración constante, una expresión práctica de la fe en el sentido trascendente de la vida. Sin embargo, actuar con propósito no significa ser rígido ni obsesionarse con los resultados. Los estoicos enseñaban a desapegarse de los frutos de las acciones, centrando la atención en hacer lo correcto por el simple hecho de que es lo correcto. Esta actitud libera de la ansiedad y permite disfrutar del proceso, confiando en que cada paso dado con intención tiene valor en sí mismo. La verdadera disciplina consiste en mantenerse firme en los principios, sin dejarse desviar por los éxitos efímeros ni los fracasos aparentes. Es actuar con la certeza de que, aunque no siempre se controle el desenlace, se puede controlar la forma en que se actúa. Quien aprende a actuar con propósito descubre una vida vibrante y significativa,
donde cada acción, por pequeña que sea, tiene un impacto. La rutina deja de ser una cadena y se transforma en un camino hacia la realización personal. Y así, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: practicar el humor como herramienta para el crecimiento personal. Practicar el humor como herramienta para el crecimiento personal. El humor, lejos de ser una distracción superficial, es una poderosa herramienta para el crecimiento personal y el equilibrio emocional. Los estoicos comprendían que reírse de uno mismo y de las circunstancias es un acto de profunda sabiduría, pues demuestra la capacidad de tomar distancia de los problemas y relativizar su importancia. Séneca, por ejemplo, solía aconsejar a sus discípulos que aprendieran a mirar la vida con ligereza, sin dejarse consumir por la gravedad de los problemas. Practicar el humor permite afrontar las dificultades con resiliencia y recordar que, en última instancia, somos seres humanos imperfectos en un mundo incierto. La disciplina para no tomarse demasiado en serio es, en realidad, una forma sutil de humildad. El humor, cuando se utiliza con sabiduría, desarma la ira y disuelve las tensiones. Una sonrisa auténtica puede ser más eficaz que 1000 argumentos. En lugar de reaccionar impulsivamente ante los errores o las críticas, los estoicos aconsejaban aprender a ver el lado irónico de las situaciones. Este enfoque no solo facilita la paz interior, sino que también mejora las relaciones con los demás. La capacidad de reírse de los propios errores demuestra madurez y facilita el aprendizaje, evitando caer en el ciclo de la autocompasión y la culpa. La disciplina de encontrar motivos para reír, incluso en los momentos difíciles, fortalece la mente y transforma las pruebas en oportunidades de crecimiento. Incluso en las Escrituras, el humor tiene su lugar. En Proverbios 17:22 se dice: «El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos». Este pasaje resalta el poder curativo de la alegría, no como una negación de la realidad, sino como una actitud consciente frente a ella. Los estoicos adoptaban una perspectiva similar: ver la vida como una obra teatral donde a veces se interpreta el papel de héroe y otras el de villano. Esta visión lúdica de la existencia no disminuye su importancia, sino que permite afrontarla con mayor serenidad y desapego. La disciplina para mantener el sentido del humor en medio de las tormentas emocionales es una muestra de verdadera fortaleza espiritual. Sin embargo, no se trata de un humor cruel ni sarcástico que busca ridiculizar a los demás, sino de una risa humilde y compasiva que reconoce las contradicciones y absurdos de la condición humana. Los estoicos consideraban que reírse de uno mismo era una forma de evitar el orgullo y mantener los pies en la tierra. Al final, todos compartimos la misma fragilidad y los mismos errores. Esta visión humanizada y ligera de la vida permite actuar con mayor libertad y desapego, sin quedar atrapado en los juicios externos ni en las propias expectativas inalcanzables. La práctica del humor consciente se convierte entonces en una disciplina espiritual que purifica el alma y fortalece el carácter. Quien aprende a tomarse la vida con humor descubre que los problemas pierden su gravedad y las derrotas se transforman en anécdotas. La vida deja de ser una lucha constante para convertirse en una danza ligera y profunda a la vez. Con esta actitud avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: no odiar a quienes te odian. No odiar a quienes te odian. El odio es una cadena pesada que no aprisiona a quien lo recibe, sino a quien lo lleva en el corazón. Los estoicos, maestros en el arte de la paz interior, enseñaban que responder con odio a los agravios no solo perpetúa el sufrimiento, sino que también nos aleja de la virtud. Marco Aurelio, en sus meditaciones, aconsejaba recordar que quienes hacen el mal lo hacen por ignorancia y no por verdadera maldad. Esta comprensión permite actuar con compasión en lugar de rencor.
La disciplina para no odiar, incluso cuando se es injustamente atacado, es un signo de fortaleza espiritual y dominio emocional. Responder con serenidad y comprensión es un acto revolucionario en un mundo que se alimenta de la ira y la venganza. El odio consume la energía que podría dedicarse a construir y mejorar. La filosofía estoica propone una alternativa: ver a quienes nos odian como personas atrapadas en su propio sufrimiento. Este cambio de perspectiva permite soltar la carga emocional y actuar desde la templanza. No odiar no significa permitir el abuso ni justificar las injusticias, sino enfrentarlas con la claridad y firmeza que da la razón, sin dejarse arrastrar por la furia. Es actuar como un médico que trata al enfermo, entendiendo que el odio ajeno es síntoma de una herida no sanada. La disciplina para cultivar esta compasión consciente es esencial para el desarrollo personal y la paz interior. Jesús, en el Sermón del Monte, enseñó esta misma verdad. En Mateo 5:44-45 dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Esta invitación a responder con amor frente al odio refleja la sabiduría eterna del estoicismo. La paz verdadera no se alcanza venciendo a los enemigos, sino venciendo el odio dentro de uno mismo. La oración por quienes nos hieren es, en el fondo, un ejercicio de disciplina emocional, una forma de liberarse del rencor y actuar conforme a los valores más elevados. La gratitud y la oración son antídotos poderosos contra la amargura y permiten avanzar sin las cargas del pasado. Además, el odio nubla el juicio y dificulta la toma de decisiones racionales. Los estoicos sabían que una mente en paz es capaz de actuar con justicia y claridad. Al soltar el odio, se gana la libertad de elegir las propias respuestas en lugar de reaccionar ciegamente. Practicar la gratitud consciente, enfocándose en los aspectos positivos de la vida, es una forma práctica de disipar el resentimiento. La disciplina para mantener esta actitud, incluso frente a la hostilidad, fortalece el carácter y permite actuar con propósito. Así, la verdadera victoria sobre el enemigo no es derrotarlo, sino evitar convertirse en lo que se odia. Quien aprende a no odiar a quienes le odian, descubre una paz inquebrantable. El alma se vuelve ligera y libre para avanzar sin resentimientos. Con esta actitud, damos paso al siguiente pilar del estoicismo. Los errores no son fracasos, sino oportunidades disfrazadas. Los errores no son fracasos, sino oportunidades disfrazadas. Los errores, cuando se interpretan correctamente, son los mejores maestros que la vida puede ofrecer. Los estoicos enseñaban que no es el error en sí lo que importa, sino la actitud con la que se enfrenta. Marco Aurelio afirmaba que cada tropiezo es una oportunidad para practicar la virtud, ya sea la paciencia, la humildad o la perseverancia. La disciplina para analizar los errores de manera objetiva, sin caer en la autocompasión ni el autodesprecio, permite transformar cada caída en un paso hacia adelante. La vida, en este sentido, no es un trayecto lineal hacia el éxito, sino un proceso constante de aprendizaje y ajuste. El problema surge cuando se equipara equivocarse con fracasar. Esta visión rígida paraliza y desanima, impidiendo avanzar. Los estoicos aconsejaban ver cada error como una lección personalizada, diseñada para revelar debilidades y áreas de mejora. Es como un artesano que, tras cada golpe fallido, ajusta su técnica para dar forma a la obra. La práctica de la autocrítica constructiva, basada en la honestidad y la compasión, es esencial para aprender de los errores sin quedar atrapado en ellos. La disciplina para enfrentar los errores con esta actitud permite avanzar con confianza y serenidad, sabiendo que cada tropiezo es una prueba necesaria para fortalecer el carácter. Incluso en las Escrituras encontramos este enfoque. En Proverbios 24:16 se dice: porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse.
Esta afirmación resuena con la filosofía estoica. El valor de una persona no se mide por la ausencia de errores, sino por la capacidad de levantarse y seguir adelante. La oración y la meditación son prácticas poderosas para reflexionar sobre los errores y pedir sabiduría para aprender de ellos. La disciplina para mantenerse firme en la fe, incluso tras cada caída, fortalece el espíritu y permite actuar con humildad y propósito. Aceptar los errores como oportunidades disfrazadas también implica soltar el perfeccionismo. Los estoicos sabían que la búsqueda obsesiva de la perfección es, en realidad, una forma de miedo. Miedo a la crítica, miedo a no ser suficiente. Actuar con propósito, a pesar de los errores, es una muestra de verdadera disciplina. Cada paso, aunque imperfecto, acerca más al objetivo que la parálisis provocada por el miedo a equivocarse. La clave está en seguir avanzando, aprendiendo y ajustando el rumbo con cada experiencia. La práctica de la gratitud consciente, enfocándose en lo aprendido en lugar de lo perdido, permite mirar el pasado sin resentimiento y el futuro sin ansiedad. Quien aprende a ver los errores como oportunidades disfrazadas, descubre que el fracaso no existe, solo lecciones pendientes. La vida se transforma en un campo de entrenamiento constante, donde cada desafío prepara para el siguiente. Y así avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: no compararse con los demás. No te compares con los demás. La comparación constante es un ladrón silencioso de la paz interior. Los estoicos enseñaban que cada persona tiene su propio camino y ritmo de crecimiento, y que medir el propio valor en función de los logros ajenos es una trampa inútil. Epicteto afirmaba que la verdadera libertad consiste en concentrarse únicamente en lo que depende de uno mismo, dejando de lado lo que está fuera de nuestro control, como las circunstancias y los éxitos de los demás. La disciplina para enfocarse en el propio progreso, en lugar de mirar de reojo el de otros, es fundamental para alcanzar la felicidad y el equilibrio emocional. Compararse genera una insatisfacción crónica, una sensación de estar siempre en deuda con un ideal imposible. Los estoicos aconsejaban practicar la gratitud consciente como antídoto para este mal. Apreciar lo que se tiene y lo que se ha logrado, aunque parezca poco comparado con los demás, es un acto de sabiduría y humildad. La disciplina para agradecer cada avance personal, por pequeño que sea, fortalece la autoestima y evita caer en la trampa de la envidia. La meditación diaria sobre las propias virtudes y progresos permite cultivar una visión clara y honesta de uno mismo, sin necesidad de comparaciones destructivas. La Biblia también advierte sobre los peligros de la comparación. En Gálatas 6:4-5, Pablo dice: «Cada uno examine su propia conducta, y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie, porque cada uno cargará con su propia responsabilidad». Esta enseñanza refleja la misma sabiduría estoica. El verdadero juicio debe hacerse en función del propio progreso, no del ajeno. La disciplina para centrarse en la propia vida, manteniéndose fiel a los valores personales, permite vivir con libertad y autenticidad, sin la carga constante de la competencia y la aprobación externa. La comparación, además, es una forma sutil de menospreciar los dones propios. Cada persona tiene talentos únicos, experiencias irrepetibles y una misión personal que no puede ser medida con el mismo rasero que la de los demás. La práctica de la autoironía, reírse de las propias imperfecciones y aceptar las limitaciones con humildad, es una forma eficaz de disipar la ansiedad que genera la comparación. La disciplina para reconocer los propios logros y aprender de los errores sin autoflagelarse es clave para avanzar con confianza y serenidad. Al final, la única comparación válida es con la versión anterior de uno mismo. Preguntarse cada día si se es mejor que ayer y actuar en consecuencia.
Quien aprende a no compararse con los demás, descubre una paz profunda, una sensación de caminar su propio sendero sin la presión constante de llegar primero. La vida se convierte en un viaje personal, con sus propios ritmos y desafíos únicos, y así avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: dejar ir el pasado. Deja ir el pasado. Aferrarse al pasado es como tratar de navegar mirando constantemente hacia atrás. Los estoicos enseñaban que la verdadera paz interior solo es posible cuando se acepta lo que ya ha ocurrido y se elige vivir en el presente. Epicteto afirmaba que no son los eventos pasados los que nos atormentan, sino las interpretaciones y el apego que mantenemos hacia ellos. La disciplina para dejar ir el pasado, aprendiendo de él, sin quedar atrapado en la culpa o el resentimiento, es esencial para el desarrollo personal. La vida, al fin y al cabo, es demasiado breve para desperdiciarla, reviviendo constantemente lo que ya no se puede cambiar. Dejar ir el pasado no significa ignorar las lecciones que dejó, sino integrarlas y seguir adelante. Los errores cometidos, las oportunidades perdidas y las heridas recibidas son parte de la experiencia humana, y negarlos sería como intentar caminar arrastrando un ancla. La práctica de la gratitud consciente, enfocándose en lo aprendido y no en lo perdido, permite mirar el pasado con compasión y aceptación. La disciplina para meditar sobre las propias experiencias, extrayendo sabiduría en lugar de sufrimiento, es una forma poderosa de transformar el dolor en fortaleza. Cada cicatriz es un recordatorio de que se sobrevivió, y cada error es una lección invaluable. Las Escrituras también enseñan la importancia de soltar el pasado. En Isaías 43, 18-19, Dios dice: «Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Estoy por hacer algo nuevo». Este llamado a mirar hacia adelante refleja la misma sabiduría estoica. La vida es un flujo constante, y la disciplina para aceptar el cambio es la clave para avanzar con paz y propósito. La oración y la meditación son herramientas poderosas para soltar las cargas emocionales y confiar en que, pase lo que pase, siempre es posible comenzar de nuevo. La fe en que Dios tiene un plan más grande y la confianza en el propio proceso permiten vivir el presente con plenitud. El pasado, visto desde la perspectiva estoica, es una colección de lecciones y no una sentencia. La disciplina para reflexionar honestamente sobre los propios errores, aceptando la responsabilidad sin caer en la culpa paralizante, permite actuar con sabiduría en el presente. La práctica de la autoironía, reírse de los propios tropiezos y aceptar las imperfecciones con humildad, facilita dejar ir las cargas innecesarias. Al final, lo que importa no es lo que ocurrió, sino lo que se decide hacer hoy con lo aprendido. El pasado es un libro cerrado, pero el presente es la pluma con la que se escribe el futuro. Quien aprende a dejar ir el pasado descubre una ligereza que le permite avanzar con decisión. La vida se vuelve un lienzo en blanco, listo para ser pintado con los colores de la sabiduría y la virtud. Y así avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: practicar el desapego. Practica el desapego. El desapego, para los estoicos, no era una renuncia fría y distante a los placeres de la vida, sino una forma profunda de libertad espiritual. Epicteto enseñaba que no son las cosas en sí las que nos esclavizan, sino el apego irracional a ellas. Practicar el desapego implica comprender que nada de lo externo, ya sean posesiones, relaciones o logros, define nuestro valor. La disciplina para actuar, sin apego a los resultados, permite vivir con autenticidad, enfocado en hacer lo correcto y no en la recompensa que pueda venir. Esta libertad interior, al no depender de las circunstancias cambiantes, es la fuente de la verdadera paz emocional. El error común es pensar que el desapego significa indiferencia.
Los estoicos aclaraban que se puede amar profundamente y al mismo tiempo estar preparado para soltar cuando llegue el momento. La metáfora del arquero ilustra bien este concepto. Uno debe concentrarse en disparar lo mejor posible, pero el resultado, si la flecha dará en el blanco o no, ya no está bajo su control. La práctica de la meditación, enfocándose en la impermanencia de todas las cosas, ayuda a cultivar este desapego sereno. La disciplina para aceptar lo que llega y lo que se va, sin resistirse inútilmente, permite vivir con mayor ligereza y gratitud consciente. Las Escrituras también enseñan la importancia del desapego. En Filipenses 4:11-12, el apóstol Pablo dice: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es vivir en la escasez y lo que es vivir en la abundancia». Esta actitud de contentamiento refleja la sabiduría estoica. La verdadera felicidad no depende de tener más, sino de necesitar menos. La oración y la reflexión diaria permiten soltar las expectativas desmedidas y confiar en el plan divino, actuando con diligencia y serenidad. La disciplina para desapegarse de los resultados y centrarse en las acciones puras es, en última instancia, un acto de fe y humildad. El desapego no implica despreciar lo que se tiene, sino disfrutarlo plenamente, sabiendo que todo es temporal. Los estoicos aconsejaban practicar el desapego mediante ejercicios como la visualización negativa. Imaginar, de vez en cuando, la pérdida de lo que se ama para valorar más profundamente lo que se tiene. Esta práctica fortalece la disciplina emocional y evita las crisis existenciales cuando las cosas cambian o se pierden. Al final, lo importante no es retener, sino estar dispuesto a soltar sin perder la paz. La verdadera riqueza no consiste en acumular, sino en saber dejar ir con gratitud y confianza. Quien aprende a practicar el desapego descubre una paz difícil de perturbar. La vida se transforma en una danza fluida donde cada experiencia es bienvenida, pero ninguna es indispensable, y así avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: no dejarse influir por las opiniones de los demás. No te dejes influir por las opiniones de los demás. Vivir según las expectativas ajenas es una forma sutil pero efectiva de esclavitud. Los estoicos enseñaban que la auténtica libertad surge cuando se actúa conforme a los propios valores, sin dejarse arrastrar por las opiniones y juicios de los demás. Epicteto afirmaba que solo uno mismo conoce el peso de su propia carga y, por tanto, solo uno debe decidir el camino a seguir. La disciplina para mantenerse fiel a lo que se cree correcto, a pesar de las críticas y los halagos, es esencial para el desarrollo personal. Actuar con propósito, en lugar de buscar la aprobación externa, permite vivir con autenticidad y serenidad. El error común es pensar que ignorar las opiniones ajenas es un acto de arrogancia. Sin embargo, los estoicos aclaraban que se trata más bien de una forma de humildad. Reconocer que nadie, por sabio que sea, puede comprender plenamente el propósito único de otra persona. La meditación diaria sobre los propios valores y principios fortalece la disciplina emocional, evitando que el miedo a la crítica desvíe del propósito. La práctica de la autoironía, reírse de las propias imperfecciones y tomarse la vida con ligereza es una estrategia poderosa para desactivar el poder de las opiniones ajenas. Al final, lo que importa es la coherencia interna, no la percepción externa. Las Escrituras también advierten sobre el peligro de buscar la aprobación humana. En Gálatas 1:10, el apóstol Pablo declara: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si yo buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este llamado a actuar conforme a la fe y no a los juicios externos refleja la misma sabiduría estoica.
La disciplina para escuchar la propia conciencia en lugar de los aplausos o las críticas es el camino hacia la libertad espiritual. La oración y la reflexión constante ayudan a discernir cuál es la voz que guía, si la del miedo a decepcionar o la de los valores más profundos. No dejarse influir por las opiniones ajenas no significa ser insensible ni incapaz de aprender. Los estoicos enseñaban a escuchar con atención, pero a decidir con independencia. La disciplina para filtrar lo útil de lo inútil en los consejos recibidos permite crecer sin perder el rumbo. Actuar conforme a los valores personales, sin miedo a ser malinterpretado, es un acto de coraje que pocos están dispuestos a realizar. La práctica de la gratitud consciente, enfocándose en quienes apoyan genuinamente y no en quienes critican sin fundamento, fortalece la confianza en uno mismo y permite avanzar con determinación. Quien aprende a no dejarse influir por las opiniones de los demás, descubre una libertad incomparable. La vida deja de ser una carrera por la aceptación y se transforma en un viaje hacia la autenticidad y la paz interior. Y así, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: no preocuparse por el futuro. Cultiva la autoconfianza. La autoconfianza no surge de la ausencia de dudas, sino de la certeza de que pase lo que pase, uno será capaz de enfrentar la situación. Los estoicos enseñaban que la verdadera fortaleza proviene de conocer las propias capacidades y limitaciones, y de actuar con decisión, a pesar del miedo. Epicteto afirmaba que no es lo que nos ocurre, sino cómo respondemos, lo que define nuestra valía. La disciplina para cultivar la autoconfianza se basa en pequeños actos diarios de valentía. Cumplir las promesas hechas a uno mismo, mantenerse fiel a los valores y aprender de los errores sin autocompasión. Esta práctica constante fortalece el carácter y permite avanzar con seguridad y propósito. El error común es confundir la autoconfianza con la arrogancia. Los estoicos aclaraban que la verdadera confianza se basa en la humildad de saber que siempre se puede mejorar y en la disciplina para trabajar en ello. La meditación diaria, reflexionando sobre los propios logros y áreas de mejora, permite desarrollar una visión clara y honesta de uno mismo. La práctica de la gratitud consciente, agradeciendo las propias habilidades y las lecciones aprendidas en los fracasos, es una herramienta poderosa para alimentar la confianza sin caer en la vanidad. Al final, la autoconfianza es un acto de fe en el propio potencial y en la capacidad de adaptarse a cualquier circunstancia. Las Escrituras también enfatizan la importancia de la autoconfianza basada en la fe. En Filipenses 4:13, el apóstol Pablo declara: «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta afirmación refleja la misma sabiduría estoica. La confianza en uno mismo no se basa en la autosuficiencia, sino en la certeza de que, con la ayuda divina, se puede superar cualquier prueba. La oración, pidiendo discernimiento y fortaleza, es una práctica eficaz para enfrentar los desafíos con serenidad y determinación. La disciplina para actuar con fe, incluso cuando las circunstancias parecen adversas, permite avanzar con esperanza y seguridad. La autoconfianza también implica aprender a decir no, sin culpa, y a establecer límites claros. Los estoicos enseñaban que actuar conforme a los propios valores, aunque implique desagradar a los demás, es una muestra de verdadero amor propio. La práctica de la autoironía, reírse de las propias inseguridades y aceptar los errores con humildad, facilita soltar el miedo a equivocarse y permite actuar con mayor libertad. La disciplina para tomar decisiones basadas en principios y no en la necesidad de aprobación externa es esencial para cultivar una confianza sólida y duradera. Quien aprende a cultivar la autoconfianza descubre una paz inquebrantable. La vida deja de ser una búsqueda constante de aprobación y se convierte en un viaje hacia la autenticidad, donde cada paso se da con seguridad
y propósito. Y así, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: practicar la autocrítica. Practica la autocrítica. La autocrítica objetiva es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. Los estoicos enseñaban que examinar los propios pensamientos y acciones con honestidad y sin autoengaños es esencial para alcanzar la virtud. Séneca afirmaba que al final de cada día debía realizarse una evaluación sincera de lo hecho, reconociendo los errores sin caer en la autocompasión. La disciplina para practicar esta reflexión diaria permite identificar áreas de mejora y actuar con mayor sabiduría. La autocrítica, lejos de ser un acto de autocastigo, es una muestra de respeto hacia uno mismo y hacia el potencial que se puede alcanzar. El error común es confundir la autocrítica con el autodesprecio. Los estoicos aclaraban que la autocrítica debe ser constructiva y basada en el deseo genuino de mejorar, no en la culpa paralizante. La práctica de la meditación diaria, revisando los actos del día y analizando las intenciones detrás de cada acción, permite ajustar el rumbo sin lastimar la autoestima. La disciplina para reconocer los propios errores con humildad y sin excusas fortalece el carácter y evita repetir los mismos tropiezos. La gratitud consciente, agradeciendo las lecciones que cada error trae consigo, facilita integrar la autocrítica como un acto de amor propio y no como un castigo. Las Escrituras también enseñan la importancia de la autocrítica. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo exhorta: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Este llamado a la autoevaluación constante refleja la misma sabiduría estoica. La disciplina para examinarse a uno mismo permite corregir el rumbo antes de que los errores se conviertan en hábitos destructivos. La oración y la confesión son prácticas poderosas para integrar la autocrítica como un acto de humildad y purificación, pidiendo a Dios la sabiduría necesaria para reconocer las propias fallas y la fortaleza para corregirlas. La autocrítica, vista desde la perspectiva estoica, es un acto de disciplina espiritual. Implica cuestionar no solo lo que se hace, sino también lo que se piensa y se siente, asegurándose de que cada acción esté guiada por la razón y no por los impulsos. La práctica de la autoironía, reírse de los propios errores y aceptar las imperfecciones como parte natural del proceso de crecimiento, facilita enfrentar la autocrítica sin miedo. Al final, la clave está en recordar que equivocarse es parte del camino y que cada error, cuando se analiza con objetividad y humildad, se convierte en una oportunidad para avanzar con mayor sabiduría. Quien aprende a practicar la autocrítica descubre que el verdadero enemigo no es el error, sino la falta de voluntad para corregirlo. La vida se transforma en un proceso continuo de mejora, donde cada día es una nueva oportunidad para actuar con más virtud y menos ego. Y así, avanzamos hacia el siguiente pilar del estoicismo: practicar la autoironía. Practica la gratitud consciente. La gratitud consciente es una disciplina poderosa para transformar la perspectiva sobre la vida. Los estoicos enseñaban que la verdadera abundancia no reside en tener más, sino en apreciar lo que ya se tiene. Séneca afirmaba que quien no sabe agradecer lo poco, tampoco sabrá disfrutar de lo mucho. Practicar la gratitud no significa ignorar los problemas, sino elegir conscientemente enfocarse en lo positivo aún en medio de las dificultades. La disciplina para agradecer cada día, por pequeño que sea el motivo, fortalece el equilibrio emocional y permite vivir con una sensación constante de plenitud. La vida, vista desde la óptica de la gratitud, se revela como un regalo continuo, incluso en sus aspectos más desafiantes. El error común es pensar que la gratitud es una respuesta automática a las cosas buenas. Los estoicos aclaraban que la gratitud es, en realidad, una decisión consciente, especialmente en los momentos difíciles. Practicar la meditación diaria,
agradeciendo no solo por los éxitos, sino también por las pruebas que permiten crecer. Es una forma eficaz de cultivar esta virtud. La disciplina para escribir un diario de gratitud, anotando a diario 3 cosas por las cuales estar agradecido, fortalece esta actitud y transforma la manera en que se interpreta la vida. La gratitud consciente no solo aumenta la felicidad, sino que también reduce la ansiedad y el miedo a la pérdida, pues enseña a valorar lo que se tiene aquí y ahora. Las Escrituras también destacan el poder de la gratitud. En 1 Tesalonicenses 5:18, el apóstol Pablo exhorta: «Den gracias en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes». Esta llamada a agradecer incluso en las dificultades refleja la misma sabiduría estoica. La disciplina para reconocer los aspectos positivos en cada situación permite avanzar con esperanza y paz. La oración de agradecimiento, enfocándose en lo bueno recibido y no solo en lo que se necesita, es una práctica poderosa para cultivar la confianza en la providencia divina. La gratitud, vista desde esta perspectiva, es una forma de fe práctica, una declaración de que todo lo que ocurre tiene un propósito. Practicar la gratitud consciente también implica aprender a soltar las expectativas desmedidas. Los estoicos enseñaban que esperar demasiado de la vida es una receta segura para la frustración. Agradecer lo que ya se tiene, en lugar de lamentar lo que falta, permite vivir con mayor libertad y desapego. La disciplina para enfocarse en los pequeños gestos cotidianos, el sol que calienta, una palabra amable, el alimento diario, transforma la rutina en un espacio sagrado. La práctica de la autoironía, reírse de las propias quejas y reconocer que muchas veces se dramatizan las situaciones, facilita mantener la gratitud como una actitud constante y no como una reacción esporádica. Quien aprende a practicar la gratitud consciente descubre una paz profunda. La vida deja de ser una lista interminable de cosas por lograr y se convierte en una celebración de lo que ya es. La serenidad surge al comprender que todo lo necesario para ser feliz está aquí y ahora, en el presente. Y así, con el corazón agradecido, hemos llegado al final de los pilares del estoicismo. Hemos recorrido juntos los principios más poderosos del estoicismo, descubriendo cómo la disciplina, el desapego y la gratitud consciente pueden transformar la manera en que enfrentamos la vida. Ahora, la verdadera pregunta es: ¿estás listo para aplicar estos conocimientos y dominar tu mente para que nada te afecte? La paz interior no es un don reservado para unos pocos, sino el fruto de la práctica constante y la sabiduría. Me encantaría saber qué piensas. ¿Cuál de estos principios estoicos te ha resonado más? Comparte tu experiencia o tus reflexiones en los comentarios, quiero leerte. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos videos llenos de contenido transformador. Y antes de despedirme, te invito a ver el siguiente video recomendado en la pantalla, donde profundizaremos aún más en cómo vivir conforme a la sabiduría estoica. Nos vemos pronto en el próximo video. Soy Canal Despertar Estoico y te agradezco por acompañarme en este viaje hacia la verdadera libertad. Hasta la próxima.